Estimados alumnos, bienvenidos a la segunda clase virtual del curso Estructura y Función. En la segunda semana tocaremos los temas tejido muscular y nervioso y términos anatómicos y estructura general del cuerpo humano. El logro de la semana 2 es el siguiente. Al finalizar la sesión, el estudiante describe de forma general la participación de los tejidos básicos en los órganos y sistemas del cuerpo humano. Los contenidos de esta presentación son los siguientes: la piel, estratos de la epidermis y capas de la dermis, funciones principales de la piel, tejido muscular, consideraciones generales, tipos, esquelético, cardíaco y liso, características y función, tejido nervioso, neurona y glía, funciones básicas y características generales, términos descriptivos básicos, posición anatómica, dirección anatómica y planos anatómicos, estructura general del ser humano, cavidades corporales y regiones corporales. Y por último, sistemas corporales y sus funciones básicas. La piel tiene como estructura la epidermis y la dermis, y entre ellas se encuentra ubicada la unión dermo-epidérmica. La piel está compuesta de millones de células, terminaciones nerviosas, sensores nerviosos, vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas y sebáceas, tal como se muestra en este cuadro. Como repaso de la sesión teórica de la semana 1, podemos ver que la piel integra tejido de tipo epitelial y conectivo. Explicaré a continuación. La piel es una estructura compuesta por 1. Epidermis, que es la capa más externa de la piel. Se trata de epitelio poliestratificado plano queratinizado, cuyas células se llaman queratinocitos, y está subdividido en 5 capas. Conforme van ascendiendo estos queratinocitos, van especializándose en su función de protección y como barrera contra infecciones. La epidermis en orden de ascenso, las capas son las siguientes. 1. Estrato germinativo o basal, constituida por queratinocitos en mitosis y melanocitos, cargados de melanina, y son responsables del color de la piel. Absorben la radiación ultravioleta. 2. El estrato espinoso. 3. El estrato granuloso, por la presencia de gránulos de queratohialina, que son necesarios para la formación de queratina. Otra capa, el estrato lúcido, y por último, el estrato córneo, que es la capa más resistente a la abrasión. Las células de esa capa no presentan núcleo y van desprendiéndose diariamente. Los queratinocitos están adheridos entre sí por estructuras especializadas llamadas desmosomas. La unión dermoepidérmica, conformada por la membrana basal y las papilas dérmicas, tienen función de estabilizar esta unión. La dermis se divide en dermis papilar y dermis reticular. La dermis papilar está formado por tejido conectivo laxo y conformado por crestas y surcos que generan las huellas digitales únicas de cada individuo. La dermis reticular está formado por tejido conectivo denso y es una red de fibras colágenas y elásticas, de terminaciones nerviosas para el dolor, para la presión, tacto, temperatura y vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas, sebáceas y folículos pilosos. La hipodermis, que está ubicada por debajo de la dermis, no se considera parte de la piel.
y está constituida por tejido celular subcutáneo con abundante tejido adiposo. Las 5 principales funciones de la piel son protección, regulación de temperatura, órgano sensorial, excreción y síntesis de vitamina D. En resumen, la piel tiene como estructura la epidermis y la dermis, y entre ellas se encuentra ubicada la unión dermoepidérmica. La piel está compuesta de millones de células, terminaciones nerviosas, sensores nerviosos, vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas y sebáceas. Ahora revisaremos el tema tejido muscular. El tejido muscular tiene como característica la capacidad de contraerse ante un estímulo. Cuando existen 2 tipos de fibras musculares, dependiendo cómo se ordenen las proteínas contráctiles, son tejido muscular estriado y tejido muscular liso. La función del tejido muscular es responsable de los movimientos. Sus células son alargadas y también se llaman fibras musculares. Están especializadas en la contracción muscular. El tejido muscular estriado, de acuerdo a la disposición de sus proteínas, se subdivide en esquelético y cardíaco. En este cuadro observamos las diferencias entre el tejido muscular estriado esquelético y el tejido muscular estriado cardíaco. En la fotografía se observan 4 células musculares esqueléticas dispuestas de manera horizontal. Obsérvense las finas bandas verticales que alternan con tonos claros y oscuros que se ven al microscopio de luz y los núcleos alargados en la periferia de las células. Entonces, la fibra muscular estriada esquelética se relaciona con los huesos, es de contracción voluntaria y están formando el sistema osteomuscular. Pero hay excepciones con respecto del sistema osteomuscular, como la lengua, la porción superior del esófago, el diafragma y el esfínter anal. Son estructuras de tejido muscular estriado esquelético, pero no causan el movimiento del esqueleto. En esta otra fotografía se observan varias células musculares cardíacas. Obsérvense las finas estriaciones verticales que se ven en el microscopio de luz y el núcleo en el centro de las células. Las bandas muy claras corresponden a la unión entre las fibras, que son los discos intercalares. Entonces, la fibra muscular estriada cardíaca es de contracción involuntaria. Tiene un marcapaso primario, llamado nodo sinusal, que le permite contraerse automáticamente desde antes del nacimiento hasta la muerte. Solo se encuentra en el corazón, es corta, es ramificada, está interconectada y tiene la presencia de discos intercalados, que son la unión entre fibras musculares. El tejido muscular, de acuerdo a la voluntad de la contracción, también se puede dividir en voluntario, como el esquelético, e involuntario, como el cardíaco y el liso. Se observan varias fibras musculares lisas, sin estriaciones. Es el tejido muscular liso. El tejido muscular liso es de contracción involuntaria, con un solo núcleo central y no presenta estrías, y por esta razón se considera lisa. Estas fibras lisas se encuentran distribuidas principalmente en estructuras tubulares y se encuentran en la vejiga, en el uréter, en el sistema excretor, en las venas, arterias y arteriolas. Van a producir constricción de la luz cuando ésta se contrae.
También producen peristaltismo cuando se disponen en sentido longitudinal, por ejemplo en los intestinos, empujando el contenido intestinal desde un extremo hacia el otro. El músculo esquelético de tipo estriado está conformado por células largas, cilíndricas y plurinucleadas, y son de contracción voluntaria. En cambio, el músculo cardíaco es de tipo estriado, está conformado de células más cortas, uninucleadas, pueden tener hasta 2 núcleos, están formando una red y son de contracción involuntaria. El sincitio es una célula con varios núcleos resultantes de la función de varias células. Es como tener varias células fusionadas entre sí. Funcionalmente, el músculo cardíaco es un sincitio, es decir, desde el punto de vista funcional, pero anatómicamente no. En cambio, el músculo liso no presenta estriaciones transversales. Son uninucleadas, son largas y fusiformes, y son de contracción involuntaria. Aquí tenemos un resumen de tejido muscular que puede ser esquelético, cardíaco o liso, y las características que observamos en cada uno de estos tipos de tejido muscular. Ahora revisaremos el tema tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por neuronas y células gliales. Las neuronas tienen partes como el cuerpo celular o soma, axón y dendritas. Las 3 principales células gliales son la microglía, astrocito y oligodendrocito en el sistema nervioso central, o célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. El tejido nervioso tiene como funciones la rápida comunicación entre distintas estructuras y también el control de las funciones corporales. El tejido nervioso posee 2 características que le permiten realizar estas funciones: excitabilidad y conductividad. Entonces, el tejido nervioso está compuesto por 2 tipos de células: las neuronas y la neuroglía, o también llamada glía. La forma y tamaño de las células no guardan relación entre sí, y varias células tienen formas y características como las neuronas, astrocitos, oligodendrocitos, etc. La distribución de las células se observa principalmente de forma regular, como la sustancia gris, sustancia blanca, núcleos. Hay 2 tipos principales de células, como dijimos hace un rato: la neuroglía, que son células de soporte, y las neuronas. En este tejido nervioso hay variable cantidad de material extracelular entre sus células, abundante entre los cuerpos neuronales y escaso entre los axones. Es un tejido vascularizado, sin embargo, se nutre a través de los astrocitos. Tenemos acá una fotografía de una neurona. Se observa claramente su cuerpo o soma con su núcleo, así como sus prolongaciones citoplasmáticas. Las neuronas son especializadas en generar y en transmitir impulsos nerviosos, y son la unidad funcional del sistema nervioso. La neurona tiene 2 partes: el soma, que es el cuerpo neuronal, y el axón. El soma o cuerpo neuronal contiene el núcleo de la célula y posee prolongaciones cortas conocidas como dendritas. Estas dendritas son las que permiten la conexión entre las neuronas. El axón es una prolongación del cuerpo neuronal y puede tener una longitud variable. Puede llegar hasta más de 1 metro de longitud.
El axón termina en una terminal axonal o botón presináptico. Este terminal axonal puede conectar a la neurona con el cuerpo neuronal de otra neurona, puede conectarlo con la dendrita de otra neurona o lo puede conectar con el músculo o con una glándula. La neurona se observa como la célula más grande y el resto de células son las glías o neuroglías. Las glías son un grupo de células que brindan sostén, protección y conexión con el sistema nervioso. Son tres las fundamentales. Astrocito forma la barrera hematoencefálica, oligodendrocito produce la mielina en el sistema nervioso central y microglía, que son células de defensa. Sabemos que las células de la neuroglía proporcionan sostén estructural y funcional. No conducen impulsos nerviosos, pero unen a las neuronas entre sí. Por ejemplo, intervienen en la nutrición, el astrocito. Intervienen en la actividad eléctrica de las neuronas, los oligodendrocitos, en el sistema nervioso central, formando la mielina, o las células de Schwann, formando mielina en el sistema nervioso periférico. En esta fotografía, hecha con tinciones de oro, se pueden observar numerosos astrocitos con múltiples prolongaciones citoplasmáticas. Estas células tienen como función dar soporte y protección a las neuronas. El tejido nervioso está formado por neuronas y células gliales, ya se mencionó. Las neuronas tienen partes, cuerpo celular o soma, axón y dendritas. Y las tres principales células gliales son la microglía, astrocito y oligodendrocito. Entonces, los cuatro tipos de tejidos básicos principales son epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Los tejidos que no correspondan al epitelial, muscular o nervioso están dentro del grupo de tejido conectivo y se observan en la imagen todos agrupados por debajo del brazo y antebrazo. Términos anatómicos y estructura general del cuerpo humano. Para la descripción del cuerpo humano es necesario hacer uso del lenguaje anatómico hablado, discusión clínica, y del lenguaje anatómico escrito, la historia clínica. El lenguaje de la anatomía o lenguaje anatómico está formado por una serie de términos que describen con una adecuada exactitud las estructuras que forman el cuerpo humano. Las palabras utilizadas en este lenguaje de la anatomía derivan de términos latín y griego, que permiten realizar una comunicación eficaz entre todos los profesionales de las ciencias de la salud. Conocer la posición anatómica, que es la posición inicial del cuerpo humano, es básica para explicar la localización de cada estructura en nuestro organismo. La posición anatómica es la forma en que se debe ubicar al cuerpo humano al momento de estudiarlo, y se describe de la siguiente manera. La persona se encuentra de pie, con el cuerpo recto, mirando al frente, las extremidades superiores paralelas al cuerpo, con la palma de las manos hacia el frente, las extremidades inferiores juntas, con los dedos de los pies hacia adelante. La posición anatómica es una posición específica que el cuerpo humano adopta para referirse a su estudio, para referirse a los movimientos corporales, a su postura y su relación entre las distintas regiones del cuerpo. Cuando se examinan a los pacientes, estos pueden estar ubicados en otra posición y nosotros debemos describir siempre en relación a la posición anatómica. Existen direcciones anatómicas, como superior, que es hacia la cabeza, o inferior, hacia los pies. Ejemplo, el tórax es superior al abdomen y el tobillo es inferior a la rodilla.
También hay otras direcciones anatómicas: anterior, que es por delante o ventral, y posterior, por detrás o dorsal. Ejemplos: el corazón es anterior a la columna vertebral y el útero es posterior a la vejiga. Otras direcciones anatómicas con flecha roja: medial y lateral. Medial es hacia la línea media del cuerpo, lateral es alejado de la línea media. Ejemplo: el riñón es lateral respecto a la columna vertebral. En azul señalan otras direcciones anatómicas: proximal y distal. Proximal es la distancia relativa cercano al tronco del cuerpo. Distal es la distancia relativa alejado del tronco del cuerpo. Ejemplo: el codo es proximal respecto a la muñeca, o el tobillo es distal respecto a la rodilla. También observamos superficial y profundo. Superficial es más cerca de la superficie, profundo es más lejos de la superficie. Ejemplo: la piel es el órgano más superficial. O una estructura ubicada en el centro del cerebro es más profunda que el hueso que protege al cerebro. El cuerpo humano puede ser dividido por planos imaginarios o planos anatómicos. Los tres principales planos anatómicos son: 1. Sagital. Sagital porque divide el cuerpo humano en lado derecho e izquierdo. 2. Coronal o frontal, que divide el cuerpo humano en una región anterior y otra posterior. Y 3. Transversal u horizontal o axial, que divide el cuerpo humano en una región superior y otra inferior. Entonces, los planos anatómicos pueden ser: sagital, que divide el cuerpo en derecho e izquierdo; frontal o coronal, divide el cuerpo en anterior y posterior; transversal o axial, divide el cuerpo en superior e inferior. Existen diferentes movimientos que se realizan sobre estos planos anatómicos, y todos estos movimientos los observamos en deportes o actividades diarias de nuestra vida. Los movimientos de flexión, extensión e hiperextensión se realizan sobre el plano sagital. Se denomina flexión a la disminución del ángulo que se forma entre dos segmentos corporales, o movimiento en el que se acerca un segmento a otro segmento adyacente. Y se denomina extensión al incremento del ángulo que se forma entre dos segmentos corporales, o movimiento en el que se aleja un segmento de otro segmento adyacente. Los movimientos de aducción y abducción se realizan sobre el plano coronal. Se denomina aducción a la aproximación o acercamiento de un segmento corporal hacia la línea media del cuerpo, y se denomina abducción a la separación de un segmento corporal de la línea media del cuerpo. Los movimientos de rotación lateral y rotación medial se realizan sobre el plano transversal o axial. Existen movimientos especiales de la mano y del pie. Movimientos de la mano se denomina pronación a la rotación interna del antebrazo, que se realiza a expensas del plano transversal y permite situar la mano con el dorso hacia arriba. Y se denomina supinación a la rotación externa del antebrazo, que se realiza a expensas del plano transversal y permite situar la mano con el dorso hacia abajo. El pie tiene movimientos de eversión e inversión. Se denomina eversión al movimiento del centro de la planta del pie hacia afuera del plano sagital medial. En cambio, se denomina inversión
al movimiento del centro de la planta del pie hacia adentro del plano sagital medial. Se denomina circunducción al movimiento que es resultante de la participación de todos los movimientos articulares efectuados sucesivamente. Como primer ejercicio práctico, ¿cómo se denomina a este tipo de movimiento? Observamos que hay dos movimientos, flexión y extensión. ¿Y sobre qué plano se genera este movimiento? Así es, sobre el plano sagital. Otro ejercicio, ¿cómo se denomina este movimiento? Acá hay dos movimientos, aducción y abducción. ¿Y sobre qué plano se genera este movimiento? Exacto, sobre el plano coronal. Si bien es cierto, al estudiar el cuerpo humano lo dividimos en regiones como cabeza, cuello, tronco y extremidades, también se divide en cavidades, como craneal, espinal, torácica, abdominal y pélvica. Y es importante conocer su contenido y la relación que existe con el resto del organismo. Las cavidades son los espacios que se encuentran dentro del cuerpo y que ayudan a proteger, a separar y sostener a los órganos internos. El cuerpo humano presenta dos cavidades. La cavidad ventral, ahí lo escribí de color azul, y la cavidad dorsal lo he escrito más arriba de color rojo. Empezamos por la cavidad dorsal. Estas comprenden dos cavidades, la cavidad craneal y la cavidad espinal. La cavidad craneal aloja el encéfalo, la cavidad espinal aloja a la médula espinal. La otra cavidad es la cavidad ventral y como ustedes pueden ver es anterior y parcialmente inferior a la cavidad dorsal. La cavidad ventral comprende a la cavidad torácica y esta se subdivide en cavidades pleurales que contienen a los pulmones y el mediastino que contiene corazón y grandes vasos. Acá observamos una vista con una letra A, es un dibujo en un plano, un corte coronal. Este corte coronal podemos observar los pulmones y en el centro el corazón. Acá hay otro dibujo más inferior con letra B. Este es un corte transversal o axial y aquí se observa el corazón por detrás del esternón y por delante de la columna vertebral. Lo que no se podía ver en la imagen con letra A. Las cavidades torácicas y abdominopélvica están separadas por el músculo diafragma. Esta es imagen de cavidad abdominal o abdominopélvica. Esta imagen es en una vista transversal o axial, en donde la persona se encuentra echada boca arriba. El término anatómico es decúbito dorsal. Desde ahora se va a utilizar ese término. Los pies están proyectados hacia nosotros y la cabeza hacia atrás. Por lo tanto, hay un lado que es izquierdo, otro lado es derecho, un lado anterior y el posterior, obviamente apoyado sobre la columna vertebral. En estas imágenes se pueden correlacionar los órganos observados en la imagen A, que es la imagen del dibujo, con la imagen B, que es la imagen de la tomografía, en donde reconocemos órganos por su ubicación y órganos por su forma. Y además determinamos su ubicación respecto a otros órganos del cuerpo. Por ejemplo, el estómago es anterior a la columna vertebral. El vaso es posterior al estómago. Esta cavidad abdominopélvica tiene por límite superior al diafragma, al músculo diafragma, inferior al diafragma pélvico, anterolateral los músculos de la cavidad abdominal y posterior a la columna vertebral. Esta cavidad abdominopélvica se llama así porque contiene a la cavidad abdominal y a la cavidad pélvica.
y se puede dividir en 4 cuadrantes a través de una línea imaginaria vertical que pasa por el plano medio y otra línea imaginaria horizontal que pasa por el ombligo. Y así se genera un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior derecho y un cuadrante inferior izquierdo. Topográficamente también se pueden dividir en 9 regiones a través de líneas imaginarias. 2 líneas verticales que pasan por la mitad de la clavícula son las líneas medioclaviculares y una línea horizontal que pasa por el reborde costal inferior y otra, también horizontal, que pasa sobre las crestas ilíacas, dividiendo así a la cavidad abdominopélvica en 9 regiones. Estas 9 regiones tienen por nombre y están enumeradas de esa forma: el número 1, hipocondrio derecho; el 2, epigastrio; 3, hipocondrio izquierdo; 4, flanco derecho; 5, mesogastrio; 6, flanco izquierdo; 7, fosa ilíaca derecha; 8, hipogastrio; y 9, fosa ilíaca izquierda. Aquí observamos la correlación anatómica al utilizar este método de las 9 regiones del abdomen, ubicando un órgano en una región determinada, como por ejemplo el estómago en el epigastrio, o el apéndice en la fosa ilíaca derecha, o la vesícula biliar en el hipocondrio derecho. Y como resumen, observamos que la anatomía, desde varios aspectos, ya sea descriptiva, aplicada, microscópica o macroscópica, funcional o no, todos estos tipos de anatomía van a estudiar al organismo humano en posición anatómica. Y obviamente cada uno de estos planos anatómicos o posturas anatómicas, van a tener relación con los movimientos y la posición del cuerpo humano. Sabemos que los planos pueden ser sagitales, transversal o frontal, y los componentes de las regiones: cabeza, cuerpo, tronco y extremidades. Las posiciones, obviamente las posiciones varían, y los movimientos hemos mencionado que pueden ser anteriores, posteriores, ventral, dorsal. Hay dirección proximal, dirección distal, movimiento de flexión, movimiento de extensión. Las cavidades del cuerpo humano acá también están mencionadas, como cavidad craneal, raquídea, torácica, abdominal, pélvica. Para recordar, el logro de esta sesión es que al finalizar la sesión, el estudiante describe de forma general la participación de los tejidos básicos en los órganos y sistemas del cuerpo humano. Como conclusión de la sesión, la piel tiene como estructura la epidermis y la dermis. La hipodermis no forma parte de la piel. El músculo esquelético es de tipo estriado y de contracción voluntaria. En cambio, el músculo cardíaco, que también es de tipo estriado, es de contracción involuntaria. El músculo liso no tiene estrías, por eso es liso, y su contracción también es involuntaria. El tejido nervioso está compuesto de neuronas y neuroglías. Los pacientes pueden estar ubicados en otra posición, pero se describe siempre en relación a la posición anatómica. Las cavidades ayudan a proteger, a separar y sostener los órganos internos. Y por último, el movimiento dibuja el plano anatómico sobre el cual se realiza. Aquí tienen la bibliografía básica y complementaria para esta sesión. Muchas gracias, que tengan un buen día.